Muy buen día, bienvenidos a este su segmento Gotitas de Miel. Mi nombre es Claudia Méndez Ruiz y mi mejor deseo porque esté teniendo el mejor de los días martes. Qué alegría podernos reunir y poder dar continuidad a este tema por demás interesante. Recordará usted que la semana pasada estuvimos hablando ya acerca de vislumbres de profecía. Es muy importante que la iglesia, que el pueblo del Dios vivo, este cuerpo del cual Él preside, Él es la cabeza, esté en total sintonía, pues precisamente con su único y verdadero Dios, Jesucristo, la cabeza de esta iglesia. Permítame saludar, Pastora Evelyn Schwartz, un abrazo fuerte hasta Estados Unidos, muchas gracias por conectarse siempre con nosotros. Y pues bien, la semana pasada yo dejé en el tintero un par de preguntitas. ¿Recuerda usted cuáles fueron? Pues bien, el día de hoy vamos a dar entonces ese seguimiento y estaremos platicando a la luz de la palabra cómo podemos empezar a atar esos cabos acerca de la realidad que estamos atravesando y, por supuesto, la profecía bíblica. Déjeme antes comenzar, como es nuestra costumbre, por el principio, Génesis. Y es que la palabra nos explica que cuando Dios se refiere a Adán, no se está refiriendo en los términos de un nombre propio, sino más bien se utiliza la partícula ha-Adam y esto hace referencia entonces a la humanidad. Así vemos que cuando el pecado de Adán y fue, para ponerlo en un sentido figurativo, fue expulsado del paraíso y fue esta humanidad esparcida, partida, hecha muchos pedacitos, nos explican los sabios, para que, pues obviamente ya no podía habitar frente a la presencia de Dios, sino era necesario que salieran de este lugar de santidad. Déjeme decirle que sucedió algo muy importante, y es que dentro del mandato que Dios le había dado al hombre era precisamente sed fructífero y multiplícate para sojuzgar la tierra. Y este es un punto importante, es uno de los primeros mandatos que Dios le dio al hombre, a la humanidad propiamente. Ser fructífero y poblar la tierra. Es decir, llena la tierra. Recuérdese usted que el hombre había sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Así que el propósito de que el hombre pudiera ser fructífero, que se multiplicara y que poblara la tierra, era que llevara esta imagen y esta santidad de Dios a cada rincón. Por eso la segunda parte de la instrucción, ni más ni menos, es: sojuzga la tierra, todo cuanto existe, quedará sujeto a tu mandato. Ahora bien, el hombre, por supuesto, debía permanecer sujeto al mandato de Dios. Y así entonces toda la creación viviría en completa armonía, por supuesto, disfrutando de la misma presencia de Dios. Pero usted sabe lo que sucedió. Efectivamente, Génesis 2 y 3 nos cuenta la historia de cómo el hombre transgredió la Torá, es decir, la instrucción de Dios, comió del fruto del árbol que no debía comer y fue expulsado. Pero dentro del corazón de Dios, déjeme decirle que Dios no es un Dios neurótico. Así que de la misma forma en que Él es uno y uno solo, su palabra es una sola y no cambia. Él es el Padre de las luces en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Así que el objetivo de permitirse hacer una creación persiste y persistirá, porque tal y como Él lo dice, no te dejaré hasta que todo lo que te he dicho sea cumplido. Y es así como empieza entonces esta historia de la salvación. ¿Cómo traernos de regreso a casa? Y déjenme por favor parar un momento y saludar a mi muy amada Albita Rodas, también hasta los Estados Unidos, donde nos ve. Para mí es un honor y un privilegio, mi amada Albita, que usted esté conectada con nosotros. Un saludo cordial también
a Carlos Armando Monroy y Arca de la Alianza. Muchas gracias por honrarnos con su presencia en esta transmisión. Así que sigamos platicando entre hermanos, entre amigos, y descubramos estas delicias de la palabra, porque ¿sabe qué? Es tan importante entender que todo cuanto sucede está escrito aquí en el libro de las instrucciones. A Dios no se le ha salido absolutamente nada del plan. Así que cuando vemos todo lo que sucede, sabemos que Dios mismo está ejecutando su palabra. Y bien, pues le comentaba, el objetivo que Dios tiene en mente y en corazón al crearnos es tener un pueblo con quien deleitarse. Esto es muy importante porque esa es la razón por la cual Dios puso en nosotros libre albedrío. Él hubiese podido hacer legiones y legiones y legiones de seres que obedecieran y que simplemente fueran autómatas. Pero esta no es la razón por la cual Dios nos creó. Dios quiere que decidamos libremente por Él. Así, al final de los tiempos, poder compartir con un pueblo que le ame, de la misma manera que Él nos ha amado a nosotros. Y es que es importante entender entonces que esta es la secuencia que sigue el orden bíblico o la lógica de pensamiento. Porque inmediatamente después, si usted analiza Génesis, vemos la formación del pueblo de Israel. Por supuesto, estoy obviando algunos sucesos importantes, pero cada vez que usted ve en la Biblia hechos relevantes, se podrá dar cuenta que, tal y como platicábamos la semana pasada, después de un tiempo de oscuridad, entonces aparece el rayo de luz. Después de un tiempo de esclavitud viene la libertad. Después de un tiempo de opresión, entonces viene el gozo. Y esto, créame que es una verdad que se repite en los ciclos de Dios. Un saludo para ti, mi querida Pichi, qué alegre verte por aquí. Muchas gracias por las bendiciones, para ti también así sea. Y mi estimado Carlos Cordero, muchas gracias por estar en esta transmisión. Y continuamos. Así el Señor se ha formado un pueblo para sí. Podemos ver cómo del linaje de Noé tuvo 3 hijos, y recordará usted que en la Biblia, en el capítulo 10, nos explica cómo se desarrolla este linaje. Y es de ahí que podemos contar 70 naciones que son una manera figurativa de hablarnos acerca de la totalidad de las naciones de la tierra. Pero si usted pone atención, es importante que se dé cuenta que hay 70 naciones y una que es especial. Así, además, el Señor lo señala en Éxodo 19, cuando están a punto de entregarle las instrucciones al pueblo de Israel. Y déjeme irnos para allá muy rápidamente porque quiero leerle algo que espero enriquezca su vida. Éxodo 19, verso 5, y dice: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Así, usted se da cuenta que el Señor busca hacerse ese pueblo, esa familia que decida por Él. Si oyereis atentamente mi voz, ¿recuerda lo que sucedió allá en el Edén? Pues está Dios poniendo entonces la posibilidad de poder regresar a Él. Si oyereis mi voz, si dieres oído a mi voz, esto quiere decir, si estás pendiente, si escuchas, si además cumples mis mandamientos, entonces vas a ser un pueblo distinto, un pueblo prototipo, un pueblo diferente y apartado. Porque eso es precisamente todo aquel que escucha su voz, un pueblo diferente, un pueblo apartado, un pueblo prototipo. ¿Prototipo de qué?, me dirá usted. Pues efectivamente, prototipo de el tiempo final, cuando el Señor retorne y entonces haga la distinción,
a la derecha y a la izquierda, los suyos y los que no lo son. Y a cada uno dará justa retribución. Por supuesto, no por sus propias obras, en el caso de la salvación, sino por la sangre del Cordero. Y, sí, justa retribución en el caso de las obras, pasará por fuego las obras que son de paja, las que se queman y las que son como piedras preciosas serán premiadas. Pero esto lo dejaremos para más adelante. Así que Apocalipsis habla justamente de este justo juicio de Dios, la separación de su pueblo con el que no es su pueblo. Pero usted me dirá, ¿por qué le cuento todo esto si lo que queremos es estudiar profecía? Pues precisamente porque esto es lo que da origen a que Dios se revele a su pueblo y se dé a conocer para que optemos por Él, para que decidamos por Él y vengamos al arrepentimiento. Porque todos, dice la palabra, todos absolutamente pecamos y por tal razón estamos destituidos en el galut. ¿Se recuerda usted? En el exilio de la gloria de Dios. Pero Él nos da, a través de Jesucristo, la posibilidad de regresar a casa. Saludos, mi estimado Donny, saludos hasta Brasil. Muchas gracias por estar también aquí en nuestra transmisión. Y continuamos entonces. El Señor nos explica a través de su Biblia, de la Biblia y de Génesis, que hay 70 naciones que poblan la tierra. Esto es una manera figurativa, no quiere decir exactamente que contemos 70 naciones. Usted y yo sabemos que hay muchas, pero este es el prototipo, como hemos hablado, que Génesis nos presenta para toda la historia que luego se desarrolla. Y llama la atención que en el capítulo 11 del libro de Génesis sucede un evento que está descrito acá como la Torre de Babel. Y es que cuando un capítulo antes se nos ha hablado de los linajes, aparece por ahí como descendiente de Cus un nombre que su descripción no debemos dejar pasar. Véngase por favor al capítulo 10 de Génesis en el verso 8 y dice de la siguiente manera: y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser primer poderoso en la tierra. Este fue, ponga mucha atención, vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y usted me preguntará, ¿por qué se repite 2 veces la misma oración? Y se la vuelvo a leer y dice: así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Y en el verso anterior dice: este fue vigoroso cazador delante de Jehová. Vea usted, cuando la Biblia repite algo es porque el mensaje se cifra precisamente en este lugar. Pero en el español nos perdemos tristemente la riqueza de lo que Dios nos está dejando ver. Y cuando dice delante, déjeme decirle que la palabra en hebreo que se utiliza no es precisamente para señalar que está parado enfrente de, sino que está en rebeldía enfrente de. Y esto hace la diferencia del texto. Además, sabemos que la Biblia, que nos habla de manera figurativa, establece ciertos arquetipos. Así, los pastores, los hombres agricultores, los que se mantenían en casa, son una figuración de aquellos que estudian Torá, aquellos que se mantienen sujetos, hombres de espíritu apacible, mientras que, déjeme decirle, aquellos que se describen como vigorosos cazadores, que salen de su casa, que se valen por sí mismos para traer el sustento, son estos arquetipos que hablan de precisamente el que se opone a Dios y la razón por la cual se la acabo de mencionar en el verso 8 y 9 del capítulo 10 de Génesis. No
la expresión no se refiere a estar parado frente de, sino en rebelión. Así entonces nos trasladamos al capítulo 11 de este mismo libro, y me voy a permitir leerlo. Por favor, acompáñeme con la lectura, pero antes déjeme enviarle un abrazo fuerte a mi querida, muy estimada y amada amiga Minago Conde. Un abrazo fuerte para ti, Minago. Bienvenido, José Humberto Arévalo, gracias por estar en esta transmisión. Y continuamos entonces nuestra lectura. Y dice así, la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y ponga mucha atención, dice que utilizaron ladrillos en lugar de piedras y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua, para que ninguno entienda. Él habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Y usted con justa razón me podrá preguntar, ¿qué problema hay en edificar una torre y qué problema hay en edificar una ciudad? Pues bien, comencemos entonces a digerir estos versos poco a poco. ¿Recuerda usted que el Señor había mandado allá en los primeros capítulos de Génesis en precisamente ir y poblar la tierra para llevarla a ese nivel de santidad, con el Selem y el Demut de Dios, es decir, a imagen y semejanza de Dios? Pastores, bienvenidos, Pastor Gilberto Ramos y Pastor Alex Ruano, qué gozo tenerlos por acá en esta transmisión. Reciban bendiciones y un cordial saludo. Y entonces, déjeme contarle y vea usted la secuencia de lo que estamos hablando. Dice que el hombre era el encargado de sojuzgar la tierra, es decir, de liderarla de acuerdo a los preceptos de Dios. Aquí hay un dato importante en el verso 2. Si usted se dio cuenta, dice que los que acá se narran venían saliendo de Oriente. El Oriente es una figura que habla de la cercanía con Dios. Es precisamente el sol que nace en el oriente, figura de Cristo. Por tanto, sabemos que cuando se habla de oriente, hablamos del reino de los cielos. Y déjeme entonces decirle que cuando acá dice que venía este pueblo del oriente, entendemos que tenía una cercanía más estrecha con Dios. Pero dice que bajaron y hallaron una llanura en la tierra del Sinar, y se establecieron ahí. Por supuesto, usted y yo ya sabemos que estamos hablando de Babel. En un sentido figurativo, estableciendo una analogía, la Biblia nos está diciendo que este pueblo, que era descendiente de Noé, y por cierto, si usted lee con antelación, usted se dará cuenta que son los semitas. Y estos tienen entonces, como le repito, figurativamente, y aunque ciertamente pasó en forma natural, descendieron de manera espiritual a un nivel inferior. Y dice que hallaron una llanura en tierra de Sinar.
y se establecieron ahí. Pero no puedo pasar sin saludar a mi muy querida amiga Ana Lorena García hasta, me parece que es Suecia. Te mando un abrazo muy fuerte, mi querida Lore. Un abrazo y gracias por estar en esta transmisión. Igualmente, estimado Leonardo Sarabia, me parece que es Ecuador también. Muchísimas gracias. Estamos rodeados y formamos parte de una comunidad internacional que honra al único y verdadero Dios. De verdad que me siento muy bendecida de tenerlos a todos ustedes en esta transmisión. Muchas gracias. Y continuemos. Porque es importante tener en claro esto que le acabo de comentar en el verso 2. Ya vemos acá una decadencia transitoria espiritual. Pero luego dice, y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillos y cozámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Por qué la Biblia se toma la molestia de explicarnos acerca de los ladrillos que no fueron piedras y por qué asfalto en lugar de mezcla? Bueno, pues déjeme decirle que si usted camina a lo largo de todo el Pentateuco, lo que se conoce en hebreo como la Torá, usted verá que Dios es muy puntual cuando da sus instrucciones en cuanto a la edificación del altar o también en cuanto a, también usted puede ir a los profetas y darse cuenta que cuando se construyó el templo de Jerusalén, nunca se utilizaron ladrillos, se utilizó piedra cortada. Y esto es una clara alusión y podemos verlo en el capítulo 2 del libro de Daniel, porque es una referencia profética. ¿Usted sabe de quién? De Jesucristo, efectivamente. Él es la piedra que no fue hecha con mano de hombre, sino es tomada de su propia fuente, de la propia roca eterna. Así que cuando vemos los ladrillos acá, vemos que algo no está bien. De la misma manera, sustituyeron el asfalto por la mezcla. Pero además, recordemos usted y yo en la historia del pueblo de Israel, cuando se cosen ladrillos. Y es precisamente en el galut más grande de todos, es decir, el exilio más grande del pueblo de Israel, y este es el que atravesó en Egipto. Así que usted puede ver que lo que estamos encontrando acá, ni más ni menos que es una prefiguración justamente de la esclavitud del hombre cuando se encuentra alejado de Dios y cuando quiere hacer las cosas a su manera y no a la manera de Dios. Espero que esté esto quedando claro porque es el fundamento de todos los hechos bíblicos cuando el hombre toma su propio camino y, ¿sabe?, toma el lugar que no le corresponde, el lugar de Dios. Pero continuemos leyendo y dice, verso 4, y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Recuerda usted quién en Isaías dijo, y subiré al cielo y tomaré el lugar de Dios y me sentaré en el trono de Dios y me haré un nombre? Vea usted. Y dice, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. ¿Se da cuenta que el pueblo sabía que debía ser esparcido por la faz de toda la tierra? ¿Que tenía un propósito para hacerlo? ¿Se da cuenta? Y descendió entonces Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y si usted, ahora que estamos precisamente en el tiempo de las parashot que nos hablan, ni más ni menos que de los 10 mandamientos o las 10 palabras,
nos vamos a dar cuenta que en los capítulos que se refiere a esto, cuando habla de la recepción de los mandamientos, de la recepción de la Torá, explica que todo el pueblo estaba unánime y era uno solo. Así que usted me dirá, ¿por qué si Dios después reúne al pueblo de Israel en el monte Sinaí para que fuesen uno solo con un mismo espíritu y un mismo corazón, aquí decide diseminarlos por toda la tierra? La respuesta es muy sencilla. Si usted ve acá, acabamos de encontrar los versos que nos explican que el pueblo tenía su corazón alejado de Dios y estaba haciendo lo que disponía. Dios lo acaba de decir. Dice, le leo nuevamente el verso 6, y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Es decir, no eran las instrucciones de Dios, no era la voluntad de Dios, era la propia voluntad humana. Y esto es idolatría, por supuesto. Así los esparció entonces Jehová desde ahí sobre la faz de toda la tierra, porque ¿sabe qué? Dios no sabe perder. Lo que dijo que haría, eso es lo que está haciendo. Y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Ahora bien, ¿sabe usted qué quiere decir Babel? Pues se deriva del arcadio Babilú, y Babilú quiere decir puerta del cielo. Ahora creo que quedará muy claro cuando entendemos que esto efectivamente no era la puerta del cielo que Dios ya tenía preparado para su pueblo. Recuerda, en cambio, cuando Jacob, huyendo de su hermano Esaú, iba camino a buscar a su tío Labán y una noche recuesta su cabeza sobre una piedra y tiene un sueño maravilloso. Y es que ve una escalera, ve ángeles que suben y bajan, y al final de la escalera en el cielo está Dios mismo. Y cuando despierta dice, cosa terrible he visto, porque esta en verdad es puerta del cielo, es casa de Dios, puerta del cielo. Así que lo que estamos viendo en Babel es una suplantación de lo que el enemigo, se recuerda a usted, representado por Nimrod, estaba maquinando para engañar a los moradores de la tierra. ¿Y sabe qué? Los moradores de la tierra efectivamente cayeron engañados, porque querían levantar una torre que llegara hasta el cielo y hacerse un nombre. Esto quiere decir colocarse en el lugar de Dios. Ahora usted me dirá, ¿en dónde hace entonces esto conexión con lo que estamos viviendo el día de hoy? Pues bien, recuerda usted que la semana pasada platicamos acerca de una organización mundial que busca la paz y la coinonía de todas las naciones de la tierra. Incluso hablamos que hay un texto de Isaías en una de sus paredes y que en su techo, ni más ni menos que aparecen las Naciones Unidas de toda la tierra. Así que, usted ya sabe, efectivamente estamos hablando de esa nación, de esa organización de naciones. Pero seguramente a usted tampoco escapa que hay un plan que se llama la Agenda 20 y 10 más, que propone subir este mundo a un nivel en donde todas las naciones sean amigas, sean hermanas, en donde los 30 objetivos que se plantean parecieran ser muy buenos, loables y muy santos. El problema de ello es que
no está de acuerdo a la voluntad de Dios, sino, en vez de ser piedras, son ladrillos, y en vez de ser argamasa y mezcla, es asfalto. Y poco a poco, con el favor del Señor, iremos encontrando cómo, para alcanzar dichos preciados objetivos, y conste que estoy siendo irónica, los sistemas y las metodologías que se pretenden utilizar son totalmente diabólicas y se oponen a la palabra de Dios. Así que usted y yo, que no somos abogados, que no somos juristas, que no tenemos experiencia en toda esa verba que se utiliza al desarrollar estos planteamientos, pues lo podemos leer y de buena fe creer que es la última botella de agua en el desierto. Pero déjeme decirle que todo esto solamente es una orquesta que está empezando a sonar para estos últimos tiempos, y que nosotros, que somos la sal y la luz de la tierra, que somos esos shofares que hemos sido llamados a ser atalayas para avisar a todos los que están durmiendo desprevenidamente, debemos estar alertas. El tiempo se me ha pasado y espero ocasionar en usted el deseo de escudriñar la palabra y poder entender que esta palabra es viva, es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y que está vigente como estuvo en los tiempos de Abraham, Isaac y Jacob, y seguirá vigente porque el único y verdadero Dios que nos ha revelado su voluntad, su deidad, su corazón y su mente a través de esta palabra no cambia. Por tanto, esta santa palabra tampoco cambia. Y lo que dijo que sucedería está sucediendo frente a nuestros ojos. La próxima semana le contaré cómo el juicio de las naciones se partirá en dos, y estamos viendo cómo ya hay coaliciones que se pararán frente al Señor cuando Él emita juicio justo y santo. Así que por hoy nos quedamos acá. Yo espero sus comentarios. Muchísimas gracias por compartirnos, muchísimas gracias por hacernos saber de usted. Para nosotros es muy valioso tener noticias suyas, y yo le exhorto a que ore, a que lea la palabra, a que busque el rostro del Señor, porque estamos en tiempos verdaderamente determinantes e importantes. Así que, por favor, déjenos un like, compártanos, coméntenos, que es un gusto y una bendición y nos ayuda a llevar el evangelio a todas las naciones de la tierra. Que el Señor le bendiga, y por mi parte el consejo es: no se mueva, quédese en la excelente compañía de Vea Canal. Nos vemos la próxima semana.